Qué bendición poder verles de nuevo. Tenemos también unos invitados por allá atrás que me recuerdan a una persona muy querida, a don Rafael y a nuestra hermana. Qué bendición tenerles aquí con nosotros. Está María y Rafael Mercedes aquí en el fondo. Ellos están pues mudados aquí por un tiempo, ¿verdad? Así que presumo que les veremos con mucha frecuencia. Es una gran bendición. Es una gran bendición. Pues gracias al Señor por verles a cada uno de ustedes aquí en la casa del Señor, y vamos a aprovechar el tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos toca ahora? ¿La predicación? Pues vamos a predicar. Inclinemos nuestro rostro y pidamos la bendición para esos fines. Damos gracias, Señor Dios nuestro, por estar aquí esta mañana, por vernos los rostros, por la comunión y el amor, Señor, fraternal, no fingido que hay entre nosotros, Señor. Padre, lo único que nos une y lo único que nos debe unir, Señor, es tu gracia, nuestra común fe en el Señor Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. La salvación, Padre, que nos es común a cada uno de nosotros, Señor. Y el amor que tenemos, Señor, a tu Hijo Jesucristo y a tu palabra, Señor, para lo cual nos congregamos durante las semanas, para, en lo que esperamos tu venida, tu regreso, Señor, ser nutridos, ser edificados, ser consolados, ser exhortados y también ser amonestados, Señor. Gracias por la eficacia de tu palabra, Señor, de la cual tú mismo, Señor, adviertes cuando dices que es más penetrante, más cortante que toda espada de dos filos. Te pedimos, Señor, que esta mañana también tú la uses, Padre, para darnos convicciones. Señor, que realmente se produzca para nuestro bien, Señor, el efecto transformador que en nuestras mentes y corazones, Señor, tú sueles causar por tu Santo Espíritu cuando somos expuestos a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Vamos a donde nos quedamos la semana pasada, Jeremías capítulo 31. Vimos la primera parte hasta el versículo 26 y ahora vamos a ver desde el versículo 27 hasta el final. Hay un cambio de tema dentro del mismo contexto que, si ustedes recordarán, la semana pasada predicamos sobre el amor eterno de parte del Señor hacia su pueblo, hacia la nación de Israel y consecuentemente a cada uno de nosotros también, que somos, como dice la Escritura, el Israel espiritual. O sea, nosotros somos parte del pueblo de Dios. Su iglesia es parte del pueblo de Dios. Pero sabemos claramente que lo que Jeremías le llama aquí un sueño agradable, en el versículo 26 de Jeremías 31, en esto me desperté y vi, y mi sueño fue agradable, tenía que ver precisamente con la promesa de Dios que estaba a través del profeta enviando de restaurar a la nación de Israel. El mismo profeta que había sido ordenado por Dios a fin de que advirtiera el hecho de que el juicio era inminente, que venía y se cumplió en sus propios días, pues es el profeta que también está llevando un mensaje de aliento a la nación de Israel conforme a las promesas que el Señor tiene para esa nación. Pero es muy interesante porque habíamos enfatizado antes que estas promesas, cada una de estas cosas que tienen que ver con aquel día, en aquel día, como se menciona, el día del retorno del Señor Jesucristo, el día del establecimiento del reino mesiánico, sería algo que se produciría de una manera gradual. La profecía se cumple en una panorámica que no se concretizan a una fecha específica. Si bien estaba dando anuncio de que retornarían de Babilonia y que el Señor volvería a establecer a Israel en Jerusalén y volvería de nuevo a ser una nación de un tiempo después, pues realmente todo esto se proyectaba inclusive hasta el momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El hecho es que nadie hubiera podido vaticinar en la época de Jeremías que el pueblo judío iba a perdurar durante tanto tiempo. Y así ha sido. Los babilonios los conquistaron, ¿verdad? Los arrasaron, como quien dice, los llevaron al exilio. Pero ¿dónde están los babilonios hoy? Su gran ciudad de Babilonia hoy está no solamente desaparecida, sino bajo las arenas del desierto, aquella gloriosa capital de la cual Nabucodonosor se gloriaba diciendo de las maravillas que representaba. Dios
ha cumplido con todas y cada una de sus promesas. Y los judíos han padecido a través de los años una gran crónica, por así decirlo, de discriminación, de abusos, de exilios, de persecuciones, de matanzas. Sabemos lo que sucedió hace 70 años, ¿verdad? Durante la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, que parecería entonces que la nación de Israel iba a ser de una vez por todas ajena a cualquier esperanza de restauración en la tierra prometida el Señor a ellos. Pero sin embargo, nosotros hemos visto que han sobrevivido, y no solamente han sobrevivido, sino que también han prosperado. Y no solamente han prosperado, sino que han recuperado su propio idioma, su propio lenguaje. Un idioma que ya estaba prácticamente muerto. Llegaron a unificarse alrededor de su religión. Por eso, a pesar de que las naciones de Israel es el pueblo judío, el pueblo que tiene el libro que más ha sido leído en toda la historia de la humanidad en el Antiguo Testamento, con el Antiguo Testamento. Un pueblo que tiene una economía fuerte, sabemos, en cuanto a su creciente productividad y la manera como su población se ha ido multiplicando y cómo esta nación de Israel, pues, se ha ido estableciendo al punto tal de que hoy día son un pequeño poder, por así decirlo, una pequeña potencia desde el punto de vista militar, económica. Es la ciudad que tiene los mayores emprendimientos, la ciudad, no, el país, del mayor emprendurismo, como le dicen, o sea, en cada una de las áreas de la ciencia y del conocimiento. O sea que es una nación que realmente ha sido confirmada en su gracia y en su misericordia para con Dios. No obstante, han permanecido tosudos, incrédulos y no han recibido el mensaje de redención a través de nuestro Señor Jesucristo. Todavía hoy por hoy los judíos no se han humillado delante de Dios y han reconocido a Jesucristo como el Mesías prometido. El hecho es que lo más notable de todo esto es que 2500 años antes de que comenzara a suceder todo esto, Jeremías lo estaba anunciando al pueblo. Nosotros vemos en el capítulo 23 cómo hay una promesa del Señor, capítulo 23 de Jeremías. Denle un poquito atrás a sus páginas. Y hay unos versículos aquí que lo dicen de una manera muy clara. Cuando dice Jeremías 23:5, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual la llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte, y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Jeremías, luego de haber anunciado todo esto, ahora trae un mensaje de fidelidad, de la fidelidad eterna de Dios, y un mensaje que constituía fundamentalmente la opción de asirse, suscribirse a un nuevo pacto que Dios estaba dispuesto a establecer, a suscribir con cada uno de los suyos, y un nuevo pacto que reemplazaría el antiguo pacto mediante el cual habían tratado los judíos, los israelitas, de regirse de una manera completamente fallida, porque no habían podido de ninguna manera, a través del cumplimiento de la ley, el pacto de la ley, el antiguo pacto, pues acercarse a Dios para recibir de Dios el perdón y la misericordia que cada ser humano necesita. Vamos a leer el texto, ¿verdad?, de una manera muy detallada a partir de este momento. Estamos en Jeremías capítulo 23. Hay un primer pacto, ¿verdad? Jeremías, capítulo 31, Jeremías capítulo 31. Y entonces vamos a hablar de este nuevo pacto. Lo tienen ustedes, Jeremías capítulo 31. Es el versículo 27, ¿verdad? Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal.
Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar, y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y brama sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová. Si los cielos de arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Hananel hasta la puerta del ángulo. Y saldrá más allá del cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb y rodeará a Goa. Y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová y no será arrancada ni destruida más para siempre. Hermanos, de lo que se trata es de un pacto nuevo que el Señor haría con la nación de Israel y en la cual de una manera u otra todos nosotros debemos suscribirnos a ese pacto. Bien, vamos a hablar sobre este primer pacto para que podamos plantear las diferencias que había entre el primer pacto y el segundo pacto. El primer pacto fue un pacto llamado el pacto sinaítico porque fue dado mediante la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Al grupo que le fue dado fue específicamente a Israel como nación, la cual estaba, por así decirlo, fundándose en este momento luego que fueron extraídos, sacados de la tierra de Egipto. Y el mediador de ese pacto, cada vez el pacto va a tener siempre un grupo con el cual pacta Dios, ¿verdad? O una nación con la cual pacta Dios va a tener siempre un mediador, un intermediario. En este caso era Moisés, lo sabemos claramente. Y siempre los pactos van a tener una señal. ¿Cuál era la señal del pacto sinaítico? Las tablas de la ley, las que el propio Dios escribió con su propio dedo, con su propia mano. Bien, el hecho es que sabemos muy bien que una constitución es una especie de pacto nacional que rige el sistema jurídico de una nación, que define los derechos y los deberes ciudadanos, y que para eso es importante no solamente que las conozcan los ciudadanos, sino que también tengan consenso con ella. Ahora mismo se está hablando mucho de una reforma constitucional, ¿verdad? Aparte de lo de la reforma fiscal. Y es importante que cada ciudadano conozca cuál es la constitución de su país, porque es aquello que rige el comportamiento, que debe regir el comportamiento, la conducta, las aspiraciones, las leyes de una nación. Es importante siempre que esa constitución se cumpla y que se cumpla de una manera fiel. El pacto sinaítico se convirtió en la constitución de la nación de Israel. En Éxodo capítulo 19, yo quiero que me acompañen allá, vamos a leer 8 versículos donde esto se define de una manera muy clara. Éxodo capítulo 19. Les voy a pedir que muevan sus Biblias con agilidad, de manera de que puedan seguir la lectura. Estamos hablando de quiénes fueron aquellos que suscribieron con Dios el primer pacto, el pacto de la ley, el pacto sinaítico. Dice el capítulo 19 de Éxodo, los primeros 8 versículos. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto,
En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Una constitución, una serie de leyes que debían ser guardadas por una nación que acababa de ser, en cierta manera, constituida como tal, y que se comprometieron a obedecer y a seguir lo que el Señor les ordenaba en esa constitución. Sin lugar a duda que este pacto era un pacto muy importante. Pero hay un énfasis que yo quiero poner al relatar el primer pacto, o el pacto de la ley, o el pacto mosaico, o el pacto sinaítico, como ustedes quieran llamarlo. Y es el hecho de que en aquella ocasión, luego de haber sido leídas las palabras del Señor, la ley de Dios al pueblo, Moisés hizo algo adicional. Vamos a buscar Hebreos capítulo 9 y vamos a ver qué fue lo que hizo Moisés luego de presentar la ley al pueblo. Hebreos capítulo 9. Hebreos 9 nos enseña claramente en los primeros 8 versículos algo que es fundamental cuando se establece un pacto con Dios. Dice el versículo 1 de Hebreos capítulo 9. Ahora bien, todo el versículo 8 habla del nuevo pacto. Ustedes lo tienen en todo el capítulo 8, ¿verdad? Habla de cómo Jesús es mediador de un mejor pacto. En el versículo 6, por ejemplo, de Hebreos 8, dice: ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido en mejores promesas, ¿verdad? Y cita los versículos 10 en adelante lo que Jeremías había citado y que también hemos leído hace un rato. Pero fíjense que en el capítulo 9 hace un énfasis muy particular en algo que está al final del versículo 8. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, haciendo referencia al tabernáculo, dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, y de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Versículo 6. Y así, dispuestas estas cosas, voy a adelantar un poquito más. Vamos a seguir leyendo, hasta el versículo 11. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año. ¿Y qué dice luego? Dice: no sin sangre. No sin sangre. Y es que está el énfasis. No sin sangre. ¿Estoy en qué versículo? En el versículo 7. La cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie.
Pero no vamos a seguir en este punto, sino que vamos a brincar hasta el capítulo 16. Hasta el versículo 16. Estamos en Hebreos capítulo 9 y vamos al versículo 16 directamente. Yo tenía la intención de leerlo completo, el capítulo 9, pero para que no se extienda mucho. Dice, vamos al versículo 13. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto, pongo énfasis aquí, fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Versículo 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El pacto sinaítico tenía que ser sellado necesariamente ¿con qué? Con sangre, con sangre. Sellado con sangre. Sabemos que también hay un nuevo pacto, ¿verdad? Un nuevo pacto que también fue sellado con sangre. Lo único que en este caso con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora bien, este pacto, este primer pacto, según lo que nos enseña Éxodo capítulo 19, estaba condicionado a la obediencia del pueblo. Era un pacto condicionado. En el capítulo 19 de Éxodo, versículo 5, lo leo yo para que ustedes no tengan que estar brincando. Dice, ahora pues, dice el Señor, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Hay un sí. Si dieres oído y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Lo leímos esto hace un rato. Ellos debían necesariamente escuchar la voz del Señor y obedecer, guardar ese pacto necesariamente. Y lo que sucede es que hay dos tipos de pactos en las Escrituras que Dios establece con los hombres. Hay un pacto que es el pacto mutuo, como es el caso precisamente de Moisés, el mosaico o el antiguo pacto. En estos casos es necesario que las dos partes cumplan con ciertas condiciones a fin de que puedan llevarse a cabo el cumplimiento y las promesas del pacto. Es necesario que para que ese pacto continúe y se cumpla, cada quien cumpla con su parte, por decirlo así. Lo que sucedió fue que Israel invalidó el pacto. ¿Cómo lo invalidó? Volviendo de nuevo a Jeremías en el capítulo 31, en el versículo primero, Jeremías capítulo 31, perdón, en el versículo 32, dice el Señor que no, aquí vienen días, 31, capítulo 31, versículo 31, aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dice, ¿por qué? Porque ellos, ¿qué dice? Lo invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. El problema fue ese. El problema fue que era un pacto de mutuo acuerdo y de mutuo cumplimiento. Sin embargo, Israel lo invalidó. ¿Cómo? Pues sencillamente violando la ley que el Señor le había dado, tratando de justificarse por sí mismo. Pero también hay pactos que son unilaterales. Hay pactos en los cuales, para que se cumplan, solamente es necesario dar por descontado que Dios va a ser fiel a su promesa.
Son pactos que son basados en promesas muy específicas. Por ejemplo, en el caso de Abraham, el pacto que hizo Dios con Abraham no estaba condicionado de ninguna manera a la obediencia. No era si cumplían con esto o aquello, sino que Dios bendijo a Abraham, le hizo la promesa que de su simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra y le prometió un hijo, un heredero. Y esto no estaba condicionado a la obediencia de Abraham, si bien fue obediente en fe y por la fe recibió las promesas. En el caso del nuevo pacto sucede exactamente lo mismo. De lo único que depende es de la fidelidad de Dios. Los pactos de Dios son incondicionales. ¿Para quién? Para los que se acogen al nuevo pacto. Son eternos, pero, siempre hay un pero, para tú poder ser signatario de ese pacto, tienes que hacerlo por fe. Y en obediencia, pues sujetarte al pacto, obedecer al pacto, seguir las instrucciones para ser parte del pacto y entonces en consecuencia recibir las bendiciones de Dios. Dos tipos de pactos. El mosaico o el antiguo pacto. Israel falló. Y el pacto llamado nuevo pacto, al cual se le llama pacto de la gracia, en lugar de llamarle pacto de la ley, porque depende solamente de alcanzar la gracia de Dios, la cual se obtiene por medio de la fe. ¿Me siguen? A veces pienso como que no me estoy comunicando bien. Espero que sí, que puedan entenderlo. Vamos a hablar de este segundo pacto. Vamos a hablar de los que se suscriben a este nuevo pacto, el pacto de la gracia. En este caso, el grupo o la nación es la iglesia, pero también el Israel de los últimos días, los cuales van a venir a ser parte de la iglesia y van a ser redimidos y rescatados por la fe en aquel al cual traspasaron. Israel terminará, el Israel que hoy día como nación no conoce a Jesucristo, terminará necesariamente reconociendo el remanente que exista de ellos cuando el Señor venga a su rescate para librarlos del acoso de todas las naciones del mundo en contra de Israel. El mediador de este nuevo pacto, sabemos que ya no es Moisés, sino que es nuestro Señor Jesucristo, lo hemos leído. Y hay una señal también. ¿Cuál es la señal que está sobre aquellos que se acogen al pacto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se constituye en, por así decirlo, la dádiva, la zarra, la garantía, el aval de Dios para aquellos que son parte del pacto de Dios, que han pactado a través de la sangre derramada del Cordero de Dios. En cierta manera sería una ratificación del pacto que hizo Dios con Abraham. Voy a leer, traten de seguir la lectura para que no tengan que buscarlo. Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice lo siguiente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los galacenses? Está diciendo, bueno, Dios le hizo una promesa en base a su propia fidelidad a Abraham, que traería en su simiente al Mesías, a Cristo. Y el hecho de que la ley viniera después, dice, no abrogó, no invalidó el cumplimiento de esa promesa que Dios hizo a todo el mundo, a todas las naciones, de enviar un Redentor, un Salvador a nuestro Señor Jesucristo. Promesa que le hizo Dios a Abraham. Y es interesante que también este pacto fue un pacto que fue sellado con sangre. Y Hebreos 9 lo dice de la siguiente manera, lo leímos hace un rato. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este segundo pacto, este nuevo pacto, sería un pacto que ratificaría en cierta manera el pacto que Dios había hecho con Abraham, en la simiente de él, en Cristo Jesús. Y también hay un énfasis muy particular en la sustitución del segundo pacto, que vendría siendo el primer pacto, si es que no tomamos en cuenta el pacto de Dios con Abraham. Este primer pacto o pacto de la ley vendría a ser sustituido por el pacto de la gracia de una manera absoluta y total. El nuevo pacto incluiría tanto a los judíos como a los gentiles. No sería específicamente como fue la ley consignada a través de Moisés para una nación o un pueblo, el pueblo judío, sino que sería para todas las naciones a través de la iglesia, tanto judíos como gentiles. Hebreos capítulo 8 dice lo siguiente: estoy en el punto de que el pacto de la gracia vendría a ser un reemplazo del pacto de la ley. Esto es importante enfatizarlo, porque la gran mayoría de las religiones del mundo, aún de aquellas llamadas cristianas, se aferran al pacto de la ley. Aquello de haz esto y vivirás, cumple con esto y Dios manifestará tu misericordia con él. Sin embargo, la Escritura es tan clara cuando dice que nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe, y que esto no es de nosotros, que es un don de Dios, que nadie puede obrar para merecerlo, sino que tenemos que clamar y suplicar a Dios por su misericordia, para que nos incluya por su gracia dentro del pacto de la gracia, y valga la redundancia. Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice: de manera que la ley o el pacto de la ley ha sido nuestro ayo, una constitución temporal que nos iba guiando como si fuera una niñera para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, pues todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Los suscriptores del segundo pacto, del pacto de la gracia, vendrían a beneficiarse de la promesa dada por Dios a Abraham, independientemente del pacto de la ley. Dios no se limita o no se limitaría ya más a pronunciar una lista de reglas que debían ser obedecidas como una manifestación de que creían en Él, porque a la larga la salvación siempre fue por fe. Por fe muchos se esforzaron en cumplir con el mandato de Dios sin nunca poder haber logrado hacerlo en su totalidad, porque bien dice la Escritura que no hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque, y que con solamente violar el más pequeño de los mandamientos ya nos hacemos culpables, Pero Dios en este segundo pacto haría algo muy distinto. En vez de darnos una tabla de la ley, en vez de darnos una serie de preceptos escritos, Él dice en el versículo 33, de nuevo volviendo a nuestro texto de Jeremías capítulo 31, en el versículo 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Y qué dice? ¿Lo tienen? Estamos en Jeremías 31, versículo 33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Qué dice? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En este caso, cada uno terminaría conociendo al Señor de una manera individual y personal. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y el versículo 34 dice: porque yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es una promesa que habrá de cumplirse con el remanente de Israel cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra.
Pero es una promesa que está vigente hoy día para todos aquellos que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se acercan confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Aquellos que están dispuestos a pactar con Dios, no en base a su capacidad de cumplir con reglas o reyes o leyes, sino en base a una fe y una confianza absoluta en aquel que hizo la promesa y aquel que nos ofrece ser signatario de este nuevo pacto. Seguro que nosotros hemos oído historias de personas que pactan con el diablo. Ustedes tienen que haber oído alguna vez de esto. Hizo un pacto con el diablo. Bueno, en cierta manera, cada uno de nosotros ha sido en alguna ocasión tentado por el diablo, de la misma manera que tentó al Señor Jesucristo. Cuando le dijo, si te postrares ante mí y me adorares, dice, todas las cosas que tú tienes aquí, todo te lo daré. Todo lo que tú ves, todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adorares. Pero más que nada es triste saber que en nuestra condición de pecadores, todos y cada uno de nosotros, hayamos o no voluntariamente pactado con el diablo, estamos bajo la influencia de Satanás. En nuestra condición de pecadores, vamos a tener que pagar esa factura tarde o temprano, vamos a tener que saldar ese pacto después de la muerte, a menos que nos acojamos al pacto de la gracia. Yo no sé si alguna vez te ha preocupado esto, pero la idea es muy simple. Tenemos una deuda de pecado. Tenemos una deuda de pecado para con el Señor. Y por obras no podemos saldarla. No podemos saldarla. Sin embargo, el Señor nos ofrece el saldarla por medio de la sangre derramada de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cristo paga por el pecador a causa de la culpa del pecador a fin de que seamos redimidos de la cuenta pendiente que tenemos, que nos conlleva o nos lleva a la condenación eterna. Hermanos, necesitamos acogernos al nuevo pacto, al pacto de la sangre del Señor Jesucristo. Cada cierto tiempo, y casi siempre cuando comienzan los gobiernos, el impuesto sobre la renta ofrece una especie de, ellos le llaman amnistía fiscal, ¿verdad? Y las personas que saben que su contabilidad no está muy clara y que tienen cosas ocultas, pues se acogen rápidamente a esa amnistía. ¿Para qué? Para que sencillamente no les sea tomada en cuenta aquellas violaciones, aquellas faltas que les inculpan. Bueno, en el caso del nuevo pacto, es una tontería, una estupidez, una tosudez y una manifestación de un alto grado de impiedad rechazar la oferta de nuestro Señor Jesucristo, de lavarnos de nuestro pecado, de limpiarnos de nuestra culpa, de otorgarnos por gracia el perdón y la salvación, de redimirnos de la condenación eterna. Es posible que alguno no se haya acogido a esa amnistía con el Señor. Es posible que alguno de ustedes no haya nunca suscrito ese pacto, el nuevo pacto, el pacto de la gracia y de la misericordia a través de Jesucristo con nuestro Dios. Es posible que todavía haya alguno que no haya conocido al Señor de una manera personal, que no le hayan sido perdonados sus pecados. Es posible que alguno todavía esté diciendo, no, yo creo que si yo cumplo con la ley, con los mandamientos, y yo soy una buena persona, pues yo voy a ir al cielo. Y está desechando así la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Si ese es el caso, pues tengo que decirles, y no lo lamento, que están equivocados y que deben acogerse a la misericordia y a la gracia de Dios y suscribirse al nuevo pacto. Clamar a Dios y decirle, Señor, sí, yo acepto no solamente mi falta, mi culpa. Sí, Señor,
Yo reconozco que merezco cárcel y juicio y condenación, pero sin embargo, Señor, me acojo a tu amnistía. Firmo, consigno mi firma por medio de la fe en ese nuevo pacto. Es posible que haya aquí alguno, es posible que alguien de los que oyen por televisión el mensaje se den cuenta de que todavía las promesas que Dios le hizo a Israel no son para él o para ella, y que esta mañana diga: Señor, yo me acojo a tu gracia, a tu misericordia y a tu nuevo pacto. Bueno, si es así el caso, entonces hay que hablar con el Señor. Y esa es la invitación siempre después de la predicación. Inclinemos nuestros rostros, oremos al Señor, y que cada uno, de acuerdo a su condición, pues se sincere con Él y reconozca si ha sido o no signatario, suscriptor del nuevo pacto, del pacto de la gracia y la misericordia. Si está seguro de que sus pecados han sido perdonados y que lo que les espera es una eternidad en la presencia de su Salvador. Oremos, oremos. Gracias, Señor, por no invalidar el pacto de la promesa. Gracias, Señor, porque en la venida de tu Hijo Jesucristo cumpliste, Señor, tu parte del pacto, el pacto de la gracia. Y gracias, Señor, por permitirnos conocerlo con todos sus beneficios, Señor, y acogernos a Él. Te damos gracias, Señor, por la sangre derramada que sella este nuevo pacto. Y te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a ser fieles, así como tú has sido, Señor, en cada una de tus promesas, fieles a ti, Señor, hasta el fin de nuestros días. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.